Aunque la oposición perdió 4 gobernaciones, ratificó el liderazgo de Enrique Capriles como el hombre fuerte del antichavismo. Además, su partido político, Primero Justicia, consiguió ser la primera fuerza política de la Mesa de Unidad Democrática. Enrique Capriles Radonsky mantendrá su cargo como gobernador de Miranda y obtuvo otro título el pasado 16 de diciembre. Quedó consolidado como el máximo líder opositor. Y bueno, yo no iba a dejar nunca nuestro estado y aquí pues resistimos todos los recursos, toda la maquinaria. Durante el 2012, Capriles fue el más fuerte contendor del presidente Hugo Chávez. Después de las primarias de la Mesa de Unidad Democrática, resultó elegido candidato con suficiencia sobre sus compañeros de partido. Luego Capriles pasó de ser un hombre medido en las palabras y, si se quiere, lento en sus intervenciones públicas. A ningún país le vamos a dejar de vender petróleo, pero no se lo vamos a regalar. Saquen ustedes sus propias conclusiones. A ser un candidato movilizador de masas que llenó las calles de Caracas, como ocurrió en su cierre de campaña hacia la presidencia de Venezuela. Ustedes juzguen quién está en el proceso de cambio y quién se enfermó en el poder, porque el que hoy está en Miraflores defraudó al pueblo venezolano. La potencia de su discurso, que posicionó la frase "hay un camino", le alcanzó para conseguir más de 6.500.000 votos en los comicios de octubre contra los más de 8 millones de Chávez. Desde el púlpito de la derrota, Capriles le dijo a sus electores que era un hombre joven, que el tiempo de Dios era perfecto y que pronto vendría su momento de gobierno. En la unión está la fuerza. Aquí hemos sembrado muchas semillas por toda nuestra Venezuela. Y yo sé que esas semillas ahí van a nacer muchos árboles. Capriles no apagó los motores, cambió la camiseta de candidato presidencial a la de candidato a gobernador, donde volvió a vencer a un peso pesado del chavismo, Elías Jagua, el ex vicepresidente. Ya Capriles en el 2008 había vencido a Diosdado Cabello, quien es hoy uno de los llamados a la sucesión de Chávez en una ausencia temporal o absoluta por el cáncer que padece. El haber utilizado la situación que vive el presidente de la República. Uno no escuchaba de los candidatos del gobierno ni propuestas ni nada, lo único era pedirle a nuestro pueblo, después aprovechando una circunstancia, pedirle a nuestro pueblo salir a votar por la salud de nuestro presidente. Nada tenía que ver el proceso de hoy con la salud del presidente de la República. Capriles seguirá como gobernador de Miranda con 583.660 votos, mientras que su partido, Primero Justicia, obtuvo la votación más importante de la oposición con 927.981 votos. En San Cristóbal, Venezuela, señor Abelardo Díaz, Enrique Capriles disipó todas las dudas y todos los temores incluso. Fue el ganador del estado Miranda, donde antes había sido también gobernador. A pesar de que perdió las presidenciales, es el líder indiscutible de la oposición. Bueno, sí, él gana con 200.000 votos menos que hace 2 meses, y por eso es que yo insisto y digo siempre que lamentablemente nos afectó mucho la abstención. Pero yo quiero decir una palabra clave. Hoy lo que nos llama es actuar con responsabilidad. La unidad tiene que actuar con total responsabilidad, porque lo que se nos viene es sumamente grande. Lo que se nos viene es sencillamente la posibilidad de recuperar a este país, de manera tal que hay que dejar a un lado muchísimas cosas, cualquier cosa que pueda ser obstáculo para alcanzar lo que todos los venezolanos queremos, que es una mejor Venezuela. Mi llamado a actuar con responsabilidad para que el pueblo venezolano pueda confiar mayoritariamente en la opción que representa un cambio para todos los venezolanos. Quiero volver a Miami con el señor Rafael Poleo para conocer su opinión sobre un escenario no solo hipotético, sino un escenario posible, y son las eventuales presidenciales que podrían darse en una ausencia absoluta del presidente Hugo Chávez. Se decía que estas elecciones regionales eran una suerte de primarias de la oposición. Se hablaba de Pablo Pérez, el exgobernador del estado Zulia, perdió,
el exalcalde Ledesma, también otro presidenciable de la oposición, pero sin duda el ganador fue Enrique Capriles. Incluso hay otro hombre que antes era chavista y ahora se ganó el estado Lara, que se llama Henry Falcón. ¿Quién podría ser el alfil de la oposición para enfrentar al chavismo? Mire, eso no está resuelto. Es inexacto que Primero Justicia es el partido que obtuvo más votos en las elecciones regionales. Sumados los dos partidos ADECOS, que son Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, tienen 1.160.000, mientras Primero Justicia tuvo 930. Fue el primero porque ha logrado no escindirse, pero los otros dos se pueden unir en cualquier momento, sobre todo después que a Un Nuevo Tiempo, que es el partido predominante en el estado Zulia, se le bajen un poco los humos en vista de que ya no tiene ese baluarte, que era la gobernación zuliana. Después, Capriles tiene que resolver unos cuantos problemas sumamente graves. Como candidato presidencial, Capriles no aceptó una sola vez, pero ni una sola vez, reunirse para hablar en serio con los jefes de los partidos políticos distintos de Primero Justicia que le estaban apoyando. De manera que hay muchas cosas debajo de este primer análisis que aparecen después en las elecciones y es donde uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasó? Pasó que estas cosas que no se ventilan públicamente aparecieron, le salieron como un muerto a los candidatos que creían ganar y no ganaron. En Caracas, señor Pedro II Blanco, lo que indiscutiblemente tiene el chavismo es una maquinaria política. Ahí escuchábamos al señor Poleo decir cómo Capriles no decidió reunirse con los viejos partidos políticos de oposición venezolanos. ¿Es esto lo que le hace falta a Capriles para ganarle al chavismo en unas eventuales presidenciales? Bueno, lo primero es que esa gran maquinaria de la que habla el chavismo no pareciera tal, es verdad, es una maquinaria poderosa por el dinero, pero si esa maquinaria fuese tal cual la quieren hacer ver, en vez de haber sacado 4.500.000 votos en las recientes elecciones del domingo, hubiesen sacado los 8 millones y tantos que sacó el presidente Chávez. Sin embargo, eso no ocurrió. Ahora, yo sí comparto de que el escenario por venir obliga a que la oposición democrática, reunida en la mesa, debe actuar con mucha seriedad, con mucha responsabilidad y sobre todo, escuchar lo que está pensando el venezolano hoy. Venezuela en una eventual elección presidencial el próximo año, si es que ocurre la ausencia absoluta o la falta absoluta del presidente de la República, que por supuesto nosotros apostamos a que el presidente de la República se sane, se recupere, pero en una eventual elección presidencial del próximo año, sin duda que la mesa de la Unidad Democrática, los dirigentes de la Unidad Democrática deben estudiar muy a fondo lo que vamos a hacer, porque vamos a necesitar de un venezolano o una venezolana que aglutine al país, que le diga al país. Ahorita el señor Poleo acaba de decir algo que es muy importante. Un candidato presidencial que aspire a gobernar a Venezuela tiene que entenderse y escuchar a esa Venezuela, a los factores sociales, políticos, económicos, industriales, culturales, científicos, de la salud, del deporte, porque esa es la única manera que nosotros podamos expresar una candidatura que recoja todo un sentimiento nacional, que entusiasme a Venezuela y que pueda salir a recorrer. Yo recuerdo mucho las campañas pasadas, y me perdona Jason que me adelante o que me alargue mucho, pero yo, por ejemplo, que participé en unas campañas victoriosas como la última del presidente Pérez. El presidente Pérez iba a un estado del país como Bolívar y se hacía acompañar por dirigentes que le dijeran algo al estado Bolívar. De manera pues que un candidato presidencial es algo más allá que un gobernador de estado. Es un jefe de una república que va a requerir ese candidato tener la anuencia, la aquiescencia y el apoyo y el respaldo de los factores de la sociedad venezolana, que son los que podrán impulsar una candidatura victoriosa para el próximo año. En San Cristóbal, señor Abelardo Díaz, en la conclusión sobre la estrategia que tiene que utilizar la oposición, si el mapa político en este momento en su mayoría es color rojo, ¿la oposición debe seguir apostándole a una propuesta integracionista o progresista, como fue criticado incluso en algún momento por el propio chavismo, Enrique Capriles Radonsky, o debe radicalizar su posición hacia un lado de la política venezolana? No, mira, yo creo que nosotros tenemos que seguir haciendo una propuesta clara, que es la Venezuela
nueva y la Venezuela del progreso. Pero lo que sí tenemos, repito, es que solucionar muchísimas cosas y entre otras cosas esa. Tiene que haber el diálogo, tiene que haber la reconciliación interna y tiene que ser tomado en cuenta todo el mundo. Aquí hay que sumar, aquí hay que multiplicar y aquí es valioso todo el mundo, desde los pequeños, medianos y grandes. Alguien que quiera ser presidente tiene que contar con todos y tiene que ganarse el cariño, el afecto, el respaldo, la solidaridad y el compromiso de todos, y eso se gana es con afecto, con trabajo y con diálogo, de manera tal que nosotros estamos claros que todas estas cosas pueden darse y no tenemos ninguna duda que el candidato tiene que ser nuevamente, porque ya hay un trabajo avanzado, ya hay un trabajo hecho, ya hay un liderazgo claro, que tiene que ser Enrique Capriles, pero tienen que revisarse todas esas cosas para que el resultado en el próximo año sea entonces un triunfo y no sea perder como se perdió en el año 2012. Tenemos un trecho bien avanzado, pero se requiere revisar, se requiere solucionar algunas cosas para que el resultado el próximo año pues sea el resultado positivo que nos conduzca hacia una Venezuela nueva. En San Cristóbal, Venezuela, Abelardo Díaz, diputado de la Asamblea Nacional, quiero agradecerle mucho por haber estado con nosotros aquí en el programa La Noche. Muchísimas gracias, Jason, y bueno, estamos siempre a su orden y a su disposición. Muy amable. En Miami, Florida, señor Rafael Poleo, periodista venezolano, director del diario El Nuevo País y la revista Z, muchas gracias por habernos acompañado como siempre en el programa La Noche de NTN 24. Gracias a ustedes. Muy amable. Y en Caracas, Venezuela, señor Pedro II Blanco, coordinador general de Asuntos Legislativos del Partido de Oposición Alianza Bravo Pueblo, también muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Jason, y siempre dispuesto a conversar de estos grandes temas que nos obligan a participar en la política venezolana. Un abrazo, gracias. Y a todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Escriban en Twitter a @ntn24, también a @segurizati ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. A todos que tengan muy buena noche.